Dios te bendiga. Gracias por escuchar nuestro podcast de hoy. Hoy hablaremos del tema, cuando Cristo toca la fuente. Este es un devocional escrito por el pastor Carlos Barranco, de Ministerios Hogar de Restauración. Te invito a abrir tu Biblia, tomar lápiz y cuaderno y acompañarnos a leer en Marcos 5:29. Y el texto dice así: y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. La palabra que queremos resaltar en esta ocasión viene del griego pege y significa fuente, manantial, origen o punto desde donde algo brota. Esta palabra no dirige nuestra atención únicamente a lo que era visible en el cuerpo de aquella mujer. Marcos no nos está llevando solamente a mirar la manifestación externa de su dolor, sino a un lugar más profundo, a un punto escondido, a una raíz que los ojos humanos no podían ver, pero que seguía produciendo pérdida. El texto no dice simplemente que la sangre dejó de salir, dice que la fuente de su sangre se secó. Esa expresión es poderosa, porque nos revela que el problema no estaba solamente en el flujo, sino en el origen del flujo. Había algo en lo secreto de su cuerpo que seguía abierto. Había un lugar interno, desde donde la vida se le escapaba lentamente, aunque por fuera muchos solo podían ver las consecuencias. Él no se queda en la superficie del síntoma. No trata únicamente lo que otros pueden notar. No se limita a mirar la consecuencia visible, sino que desciende al punto donde nació el problema, al lugar donde comenzó la pérdida continua, al origen que nadie había podido cerrar ni curar. Durante 12 años, esta mujer había cargado con una condición que no solo afectaba su cuerpo. Su historia estaba marcada por cansancio, aislamiento, vergüenza, desgaste económico y una sensación silenciosa de impotencia. Pero cuando ella tocó a Jesús, no recibió simplemente un momento de alivio. Algo más profundo ocurrió. La fuente fue tocada, el origen fue confrontado. El lugar donde comenzaba la pérdida quedó bajo la autoridad de Cristo. También aquí aparece una palabra complementaria, igies, que significa sana, pero no en un sentido superficial. Habla de salud, integridad, solidez y condición restaurada. No es solamente dejar de padecer algo, es volver a una condición de firmeza, de orden, de estabilidad interior. Es cuando aquello que estaba quebrado comienza a ser restaurado desde adentro. Por eso, Marcos 5:29 no solo describe una sanidad física, describe un momento de restauración profunda. La mujer sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote, pero antes de sentirlo en el cuerpo, la fuente había sido cerrada. Primero se tocó el origen, después se manifestó la restauración. Y esta es la pregunta que queda abierta para el corazón del que escucha. ¿Cuántas veces hemos pedido que Dios cambie lo que se ve, mientras todavía evitamos presentarle el lugar donde todo comenzó? La fuente es el lugar donde algo nace. Es el punto secreto desde donde comienza un flujo, una reacción, una pérdida o un patrón que luego se manifiesta por fuera. En algunos, la fuente del derrame está en una herida de infancia. En otros, en una traición no perdonada. En otros, en una vergüenza secreta. En otros, en una palabra que recibieron y nunca confrontaron. En muchos hogares, la fuente está en patrones familiares repetidos, hombres ausentes, mujeres sobrecargadas, hijos sin afirmación, matrimonios sin comunicación, economía sin orden y oración sin constancia. Muchas personas quieren que Dios les quite los síntomas, pero no siempre están dispuestas a permitirle tocar las raíces de sus verdaderos problemas. Quieren paz, pero siguen protegiendo el resentimiento oculto en el corazón. Quieren restauración familiar, pero no revisan la manera en que actúan dentro de la casa.
Quieren la prosperidad de Dios en todo, pero no desean confrontar el desorden que gobierna sus decisiones. Quieren sanidad emocional, pero siguen alimentando la mente con recuerdos que vuelven a abrir la herida. Quieren que el Eterno les revele su propósito, pero no sueltan el pecado, ni abandonan esas hojas de temor, vanidad y apariencia con las que todavía intentan cubrir lo que Dios quiere sanar desde la raíz. Porque el problema no siempre está en lo que nosotros vemos. A veces, lo visible es solo el lenguaje de una fuente interna que sigue abierta. La irritación puede ser un síntoma, pero la fuente puede ser una herida que todavía no ha sido tratada. Permíteme darte otros ejemplos. El cansancio puede ser un síntoma, pero la fuente puede ser una vida en completo desorden. La frialdad espiritual puede ser el síntoma, pero la fuente puede ser la falta de oración y el abandono de la palabra. La falta de avance en la vida puede ser el síntoma, pero la fuente puede ser una mentalidad que aprendió solo a sobrevivir día tras día y dejó de creer que Dios todavía puede levantar sus fuerzas. Y frente a esa condición, Isaías levanta una palabra que no solo consuela al cansado, sino que le recuerda que Dios todavía puede multiplicar fuerzas donde ya no quedaban fuerzas. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40, verso 29 y 31. Este texto nos recuerda que Dios no solo consuela al cansado, también le devuelve fuerza, dirección y capacidad para volver a levantarse. Cuando una persona deja de vivir en modo de supervivencia y vuelve a esperar en el Señor, algo comienza a ser restaurado en su interior. La fuente que antes producía agotamiento empieza a ser confrontada por la vida de Dios, y el alma vuelve a creer que todavía puede avanzar. Por eso, cuando Cristo toca la fuente, no solo corrige lo que se estaba manifestando, Él entra al lugar donde comenzó todo el desgaste. Él no viene únicamente a calmar lo visible, sino a sanar el origen invisible que lo estaba produciendo. Él no viene solamente a aliviar lo que te está doliendo por fuera, sino a cerrar todo aquello que sigue por dentro. Cuando Cristo toca la fuente, la pérdida pierde toda autoridad, el cansancio deja de gobernarte, y la restauración comienza a manifestarse en el lugar donde antes estaba el origen de tu derrame. Pero Cristo no teme tocar fuentes. Él no se contamina con lo que toca. Él purifica lo que toca. Bajo la ley, el contacto con lo impuro podía transmitir impureza, pero en Cristo ocurre algo superior. Su santidad no retrocede ante la condición humana. Él toca y limpia. Él toca y restaura. Él toca y ordena. La mujer no sintió únicamente que algo dejó de salir de su cuerpo. Sintió que una condición que la había azotado por años fue vencida desde su raíz. Lo que la había debilitado, aislado y avergonzado, perdió autoridad cuando la vida de Cristo tocó el origen de su derrame. Aplicación. Para los solteros, esta palabra es una advertencia amorosa. No busques una relación para cubrir una fuente no sanada. Si la soledad, el rechazo o la inseguridad no han sido tratados en Cristo, una relación puede convertirse en el lugar donde el derrame se hace más visible. Primero, permite que Cristo toque tu fuente, porque una persona no puede sanar lo que solo Dios tiene autoridad para restaurar. Para el hombre, esposo o padre, esta palabra confronta tus reacciones. Pídele a Dios que te muestre la fuente de tu enojo, de tu silencio, de tu dureza o de tu distancia emocional. A veces, el enojo no es la raíz, sino el síntoma. Detrás puede haber miedo, presión, frustración, cansancio o heridas que nunca fueron presentadas delante del Padre. Cristo no quiere solamente controlar tus reacciones, quiere sanar la fuente desde donde nacen.
Para la mujer, esposa o madre, esta palabra te recuerda que no todo cansancio viene de lo que haces. A veces el cansancio viene de una fuente emocional abierta. Puedes estar sirviendo, cuidando, sosteniendo y resolviendo, mientras por dentro cargas dolores que nadie ve. Cristo quiere tocar no solo tus responsabilidades, sino también tus cargas internas. Él no te llama solo por lo que haces, Él te mira como hija. Para los que sueñan, muchas veces la fuente que impide avanzar no es falta de talento, sino miedo a fracasar, desorden, falta de disciplina o una mentalidad heredada de escasez. Hoy identifica cuál de esas fuentes necesita ser confrontada para que tu propósito produzca fruto. Identifica la mentira que ha frenado tu siguiente paso. Reemplaza esa voz por una acción pequeña y concreta. Avanza hoy, aunque sea mínimo. Comienza pequeño. Comienza imperfecto. Pero comienza. Cristo no teme tocar fuentes. Él no se contamina con lo que toca. Él purifica lo que toca, restaura lo que toca y ordena lo que toca. Preguntas para tu corazón. 1. ¿Qué síntoma has estado tratando una y otra vez sin permitirle a Dios tocar la fuente? Ora con sinceridad y dile: Señor, muéstrame la fuente. Escribe lo primero que venga a tu conciencia con paz y claridad. No lo niegues. Preséntalo delante de Dios. 2. ¿Qué fuente interna está frenando tu propósito o emprendimiento? Puede ser miedo a fracasar, desorden, falta de disciplina, vergüenza, comparación o una mentalidad heredada de escasez. ¿Qué hábito, conversación o decisión necesitas revisar hoy para dejar de alimentar el desgaste? Te invito a que oremos juntos. Señor Jesús, no quiero vivir de alivios temporales. Toca la fuente de mis pérdidas, mis reacciones, mis temores y mis ciclos repetidos. Haz una obra profunda donde nadie ve, para que mi vida visible refleje tu restauración invisible. Seca todo derrame que no proviene de ti y restaura en mí la salud, la integridad y la firmeza de una vida gobernada por tu presencia. Amén. Declaración final del día. Cristo toca la fuente de mi vida y seca todo derrame que no proviene de Él. Hoy no trataré solo mis síntomas. Revisaré mis hábitos, mis emociones, mis conversaciones y mis decisiones. Hoy permito que Jesús entre al origen de mi desgaste, porque cuando Él toca la fuente, la pérdida pierde autoridad y la restauración comienza a manifestarse. Ahora toma un momento para meditar en lo que has escuchado. Pregúntate delante de Dios qué fuente necesita ser tocada por Cristo en esta temporada de tu vida. Permite que esta palabra no solo pase por tu mente, sino que descienda a tu corazón y despierte una respuesta sincera delante del Padre. Si este devocional bendijo tu vida, compártelo con alguien que necesite una palabra de restauración. Síguenos y suscríbete a nuestro podcast para seguir recibiendo enseñanzas que fortalecen la fe, restauran el alma y nos acercan más a Cristo. También puedes dejarnos tus comentarios o escribirnos a ministerioshogardерestauración@gmail.com. Repito, ministerioshogardерestauración@gmail.com. Y si estás en el área de Lawrence, Massachusetts, y deseas visitarnos en uno de nuestros servicios, estaremos felices de recibirte. Nuestro primer servicio es a las 10 de la mañana y el segundo a las 12 del mediodía. Estamos ubicados en el 360 Merrimack Street, Suite 340, Lawrence, Massachusetts, 01841. Gracias por acompañarnos. Dios te bendiga y será hasta la próxima.